muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros en la Semana Mexicana de Coaching. Muchas gracias por esta conferencia que nos vas a brindar, que es el momento heroico del coachee. Muchas gracias a todos por habernos acompañado a esta conferencia, a esta Semana Mexicana de Coaching. Carlos, pues el foro es tuyo, adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sarita, ¿me puedes decir si me escuchan bien? Yo te escucho bien, ¿podemos levantar la mano? Sí, todos te Ok, perfectísimo, perfectísimo. Bueno, pues empezamos. Antes que nada, buenos días o buenas tardes a todos ustedes. Afortunadamente ya corregimos unos problemas técnicos que teníamos y ya estamos listos para compartir. Efectivamente, el día de hoy el tema es el momento heroico de un coachee. Y es que es muy importante que uno como coach entienda de base el proceso por el cual una persona puede pasar, sea una intervención de coaching de vida o sea una intervención de coaching, eh, vamos a decir, ejecutivo o en algún momento coaching espiritual o coaching de salud, que de alguna forma lo que estoy queriendo decir es cómo utilizar la metodología del coaching en diferentes ámbitos dentro del las áreas de vida de una persona, ¿no? Una parte es la profesional, otra es en sí cuando alguno de los clientes puede estar experimentando un quiebre de vida, ¿no? Como puede ser la pérdida de un ser querido, un accidente, una situación como la que acabamos de vivir en México, como un terremoto con pérdidas, vamos, sin materiales, pero que te quedes sin casa, por ejemplo, una situación que puede ser un cambio de residencia, en fin, aspectos que de alguna forma tienen que ver con nuestra vida, como también tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? El desarrollo de una competencia, el desarrollo de una habilidad, aspectos que de alguna forma vamos a decir, tiene que ver con nuestra función, ya sea para que domine nuestro cliente su función actual o se esté preparando para una próxima función. Entonces, ¿a qué le llamamos el momento heroico de un coachee? Miren, en muchos sentidos, las personas todavía no tienen muy claro en qué consiste el coaching y, y otro es un afán que tenemos como muy innato de querer resolver las cosas por nosotros mismos. Y en circunstancias difíciles, a veces en lugar de salir, nos hundimos más, pero estamos nosotros siempre con la pretensión de quererlo resolver nosotros mismos, que no necesitamos ninguna ayuda profesional ni nada por el estilo. Hasta que llega un momento en donde el cliente de verdad empieza a reconocer que no puede manejar esa situación y que necesita de un profesional, necesita de alguien más que le ayude a facilitar las cosas. Entonces, cuando de alguna manera la opción puede ser, en caso, la búsqueda de un terapeuta, si es que son asuntos inconclusos que están afectando seriamente a la persona en el momento presente, o en algún momento una situación de cambio en donde alguien necesita un coach que me ayude a clarificar hacia dónde dirigir mis esfuerzos laborales o hacia dónde dirigir mi vida. En fin, quiero iniciar con una frase de George Bernard Shaw que se me hace muy interesante, que dice, el éxito es el logro progresivo de nuestras metas. Y todo lo decimos aquí en Impel, nosotros decimos que si no hay meta que trabajar, no hay nada que coachar. Nosotros coachamos metas, o coachamos a personas, ¿sí? Con base a metas. Sin embargo, tenemos dos niveles por los cuales nosotros intervenir. Es decir, a, trabajamos el hacer de la persona, trabajamos el hacer para que logre sus propósitos y en el proceso la propia persona crece, o aprovechamos el coaching para incidir más en el ser y empoderar al ser para que del empoderado el ser, ¿sí? El hacer se facilita y de ahí se logra el tener. Entonces hay dos maneras de abordarlo. Uno es en el hacer, ¿sí? Obtener conocimientos y construir ser a través de la experiencia, o la otra, ¿sí? Trabajamos el ser para de ahí llevarlo al hacer,
y después de ahí al conocimiento y al tener. Entonces, en base a eso, tenemos esta frase de George Bernard Shaw que dice, el éxito ha sido nuestras metas. Ahora dice, no se triunfa al hacer las cosas en pequeño. En términos generales, no podemos jactarnos de que tenemos nosotros éxito cuando nuestras metas son poco retadoras, cuando nuestras metas no nos exigen, no nos confrontan, no nos obligan a sacar nuestros recursos, nuestros potenciales. Entonces, digamos que para que podamos jactarnos nosotros de que verdaderamente hemos triunfado o hemos logrado algo significativo, es que la meta tiene que tener ciertas características y una de ellas es una dosis de reto, de desafío, que precisamente nos impulse a hacer algo más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Otra de los pensamientos de él dice, todos los éxitos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Y efectivamente, si nosotros, ¿de qué nos sirve nosotros tener muchas metas si nosotros no nos disponemos a hacer algo en consecuencia? Cuando estamos así, queda nada más a nivel de anhelo, queda a nivel de sueño, queda a nivel de propósito, queda a nivel de buena intención, pero hasta ahí no más. Y no nos extrañemos, ¿eh? Esto es muy común a principios de año, cuando nos fijamos nuevos propósitos, propósitos de año, nuevo. Entonces empezamos a poner propósitos de salud, de ejercicio, de dieta, de estudiar algo, desarrollar un talento, etcétera. Diversas metas, ¿no? Pero como no nos atrevemos a hacer o a comenzar, o de repente damos los primeros pasos y después empezamos a dejarlo, al final, ¿sí? No logramos nada. Y cuando alguien nos pregunta, oye, ¿cómo vas en tus metas de este año? Pues, ¿cuáles metas? O, ay, sí, es cierto, yo me fijé unas metas y ya casi consumió el año y nunca hice nada. Precisamente por esto, porque los éxitos se inician cuando yo comienzo, cuando doy el paso, cuando inicio la aventura. Y por último dice, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Todos sabemos bien que cuando te fijas un objetivo, una meta, pareciera que fuera una como, vamos a decir, castigo divino, pero cada vez que tú te propones un objetivo, aparecen obstáculos, aparecen adversidades, aparecen situaciones, vamos a decir, que entorpecen tu afán de lograr algo. Entonces, esa adversidad, esos obstáculos, no, es lo que nos retan precisamente para ver qué tan convencidos estamos, qué tan determinados estamos en conseguir lo que queremos. Y por eso dice ahí, no viene de la capacidad física en muchos de los casos, porque inclusive deportistas que tienen la facultad física, ¿sí? Si no tienen la voluntad indomable, ¿sí? Muchos de ellos fracasan. Entonces, en términos generales, para toda aquella persona quiere tener éxito en su vida, que quiere sentir esa realización personal, ¿sí? Tiene que forjar su voluntad. No hay otra. ¿Sí? Nosotros somos una combinación de inteligencia y de voluntad. En ese afán de ser hombres libres, en ese afán de querer aspirar a algo, la voluntad está implícita. Y vamos a ver, ¿qué hace que la gente permanezca estática, estancada, en ese estado de conformidad pasiva? ¿Qué es lo que hace que una persona se mantenga así? Bueno, pudiéramos hacer la primera pregunta. ¿Qué hace que la gente asuma la posición de conformidad pasiva? Dense cuenta que hay mucha gente que es conformista. Dense cuenta que una persona es, en ocasiones, hasta parecen apáticas, ¿sí? Indiferentes. Se conforman nada más con lo que hay. Inclusive esperan a que las cosas sucedan. Y siempre estamos esperando a que el día cambie, que los clientes cambien, que la situación económica cambie, que el gobierno cambie, que nuestro jefe cambie, que nuestros clientes cambien. Siempre estamos esperando eso cuando en realidad es algo que está fuera de nuestro control, pero por otro lado no asumimos la responsabilidad que implica, si yo quiero un cambio, ¿qué puedo hacer yo para generar ese cambio? Entonces, ¿qué puede ser? Fíjense bien, aquí hay varios motivos. Uno, seguridad sobre lo conocido.
hay tanta gente tan temerosa hacia lo desconocido que no se da cuenta que vive permanentemente en la incertidumbre. Y hagan conciencia de esto, señor. ¿Qué va a pasar después de que termine esta conferencia? Tú tienes expectativas, pero no tienes ninguna seguridad. No tiene curso, va a tener esa conversación, qué temas se aborden. Tal vez se tenga la intención de qué temas voy a hablar, pero yo no sé qué curso tome la conversación en cuanto yo toque el tema. Entonces, en términos generales, es absurdo buscar la seguridad, ¿sí? Pero hay mucha gente que está atada, enquistada en simplemente quedarse en lo conocido. No se quiere atrever a manejarse en un ambiente desconocido de incertidumbre. Entonces, toda esa gente temerosa se queda en lo que ya sabe, en lo que conoce, en lo que domina y no se atreve a hacer algo diferente. Otra de ellas, que he visto mucho, desgraciadamente, es la falta de visión positiva del futuro. Primero, una falta de visión. Hay mucha gente que yo le he dicho, oye, pero ¿por qué no lees? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no aprendes otro idioma? Y me dicen, ¿para qué? Cuando me dicen ¿para qué? Yo me estoy dando cuenta que no tienen una visión del futuro. Y si no tienen una visión, si no tienen una razón del por qué esforzarse o hacer algo, pues ahí entiendo mucho de su conformidad y de su estancamiento, porque no tienen ninguna razón, no tienen ningún propósito. Y ahí viene el tercer punto, falta de propósitos en la vida. ¿Sí? Si yo no tengo algo que me invite a aspirar, entonces, ¿qué me mueve? No me mueve nada. Y lo único que me puede mover es irme a mis condiciones básicas de sobrevivencia. Por eso dice ahí, ajustarse a sobrevivir. Y entonces, pues digo, pues mira, esta es la familia que me tocó vivir, este es el pueblo donde me tocó nacer, estas es las circunstancias que se me presentaron. Y bueno, pues yo ya me acomodé y pues ahí la voy llevando, ¿sí? Ahí voy sobreviviendo. Ujú. Y algunos utilizamos frases como, pues aquí persiguiendo el bolillo. Yo digo, pues, ¿por qué persigues el bolillo y no dices mejor persigues el BMW? ¿No? Un BMW. Porque perseguir el bolillo está en la sobrevivencia. Imagínense a qué nivel el lenguaje genera realidades. O hay otros que, bueno, mejoran un poco. Pues aquí persiguiendo la chuleta. O sea que ni la has conseguido, estás tras de ella, pero no sabes si la vas a conseguir o no, la estás persiguiendo. Entonces, dense cuenta cuánto a través del lenguaje te puedes percatar de a qué nivel de pensamiento, cómo está persiguiendo la persona su propia existencia. Otras personas están en esta zona de conformidad o zona de comodidad, ¿sí? Porque ya se acostumbraron a sufrir. Y eso mucho en psicología se ha descubierto que la gente responde de una manera tal porque ha sido así su historia y piensan que eso es lo que toca, eso así es la vida, así son las circunstancias. Entonces, mucha gente se ha acostumbrado a sufrir y juega muy bien el papel de víctima porque a través del sufrimiento obtienen ganancias secundarias. Entonces, reciben cuidados, reciben atenciones, reciben afectos, pero desde la sensación del sufrimiento, ¿no? Se hacen las víctimas, entonces llaman la atención, en fin. Hay ganancias emocionales secundarias muy fuertes en esta cuestión de sufrir. Y, y bueno, como ya se adaptaron y ya se acostumbraron a sufrir, pues pareciera que no hay otra alternativa. Otro es adaptarse a lo establecido. Precisamente si el sufrimiento es lo establecido, pues entonces me voy a adaptar al sufrimiento. Y entonces para mí considero que el sufrir es algo inherente en la vida. Y todavía aún más, si me lo refuerzan con una creencia religiosa que diga, venimos aquí a sufrir para luego merecer. Entonces, si yo de ahí me pesco de esa creencia de que aquí venimos a sufrir, pues entonces justifica perfectamente bien mi postura.
adaptarse a lo establecido. Muchos de nosotros nos adaptamos a lo ya establecido, al sistema establecido. Y esto es un reflejo de un profundo condicionamiento social. Y nos adaptamos en diferentes niveles. Pero lo que quiero decir es que imagínense que este soy yo, ¿no? Este soy yo y este es el sistema. Entonces aquí llego yo y bueno, para yo poder ser aceptado en el sistema, me tengo que adaptar. Entonces yo me adapto y me pongo en las condiciones del sistema. Y luego, si el sistema aprieta, pues yo me ajusto y me voy ajustando y me voy ajustando y me voy ajustando, perdiendo de alguna manera mi propia identidad, mi propia libertad y todo, con el afán ya sea de obtener seguridad o de sentirme aceptado por el medio. Esto es un reflejo, obviamente, de baja autoestima, al no sentirse capaz o al no sentirse merecedor de algo diferente. Y por último, se pierde todo interés por esforzarse y se refleja una tremenda apatía, pero producto de que no tengo por qué moverme, no tengo ninguna razón del por qué hacer algo diferente, o muchas veces hasta inclusive no sé qué hacer, porque no sé qué es lo que quiero en la vida, no sé qué es lo que quiero en mi trabajo. Entonces yo digo, pues aquí estoy trabajando y pues aquí me dieron la oportunidad de trabajar, esto es lo que hago, ya lo aprendí y aquí me quedo. ¿Y para qué me arriesgo? ¿Para qué pongo en riesgo mi trabajo si pretendiendo mmm, obtener un puesto diferente, haciendo algo diferente en donde yo me pueda equivocar y entonces se van a dar cuenta de mi incapacidad? Y entonces prefiero mejor quedarme donde estoy y mi máxima esperanza es que un día en la vida me voy a retirar y voy a gozar de una, de un retiro, de una prestación que me da el gobierno, de que ya cuando yo dejo de trabajar, pues voy a tener un ingreso, sea como retirado. Entonces, imagínense hipotecar toda tu vida por la expectativa de un retiro. Y yo me pregunto, ¿y quién te garantiza a ti que vas a ser anciano para gozar de ese retiro? ¿Quién te garantiza? No hay garantías. Pero hay mucha gente ilusionada que dice, bueno, yo aquí quedo, ya aquí no hay manera de crecer, me dedico a hacer lo que me digan que tengo que hacer y así pasarán los años y al final de cuentas pues ya llegará el momento en donde yo me libere, ¿sí? Y voy a tener un retiro y con eso voy a vivir y ¿qué creen? Van a seguir sobreviviendo. Uh-huh. En fin, estas son las razones por las cuales me enquisto en una zona de comodidad, que en términos generales no estamos hablando de comodidad, porque esta zona es bien incómoda, ¿sí? En inglés se llama comfort, y esta puede tener dos connotaciones: comfort de comodidad o de conformidad, es decir, de yo me acomodo, yo me ajusto, y ese es por ahí donde tenemos que hablar el término, no tanto de comodidad, sino de conformidad. Ya me conformé, y así decimos, ya estoy conformado, ya agarré la forma, ya me ajusté, pero a la vez, al decir ya me conformé, quiere decir que ya me adapté, ya me ajusté a lo establecido. ¿Qué va a provocar esto? Con el tiempo provoca mucho vacío, el conformismo, vacío emocional. Nos vemos como muy limitados y nuestra naturaleza es sacar a flote nuestros recursos, aspirar, conquistar. Esa es nuestra naturaleza. Pero desgraciadamente a veces vamos en contra de nuestra propia naturaleza, precisamente persiguiendo esa seguridad. Y entonces lo que sucede es que tarde o temprano voy a empezar a experimentar vacío. Y es absurdo y hasta ridículo pensar que en el vacío, el que tiene vacío es porque no tiene nada. Les tengo una mala noticia. Hay gente que tiene salud, que tiene sentidos a su alrededor, tiene familia, tiene un trabajo y hasta inclusive buen trabajo, le pagan bien, puede tener amigos, puede tener comodidades, una casa, un carro, tiene diversiones. ¿Mm?
tiene inclusive una religión y aún así se puede sentir vacío. Por eso comprenderán mucho por qué gente con dinero o gente sin dinero, ¿sí? Se refugia en las adicciones. Y entonces pues nos vamos a las drogas, nos vamos a la comida compulsiva, o nos vamos a la anorexia o a la bulimia, nos vamos a la búsqueda de poder, de dinero, afanosamente, y no hay fondo que lo llene. Ahí podemos ver de nuestros políticos del PRI, ¿no? Todos corruptos, pero además sin llenadero, ¿no? ¿Verdad? Miles de millones de pesos robando. Pues yo no sé si va a comer más que nosotros, va a dormir más que nosotros, pero no tienen llenadero. Y puedes ver a un Mancera, ¿sí? Que manda a sus policías, ¿sí? De multar y de extorsionar a la sociedad, ¿sí? Para sacar dinero para sus propios fines, ¿sí? Ese es nuestro sistema político. Hay consigna. Entonces, todo eso, evidentemente, genera un tremendo vacío, tengas o no tengas dinero. Y aparentemente juegas una imagen de que yo soy exitoso y soy de lo mejor y quiero servirle a la población, o quiero mostrarles a ustedes que soy una persona feliz, y en realidad es pura imagen. En el fondo, esta gente, ¿sí? Refleja un tremendo vacío, porque no hay satisfacción. Y eso, evidentemente, se va a traducir tarde o temprano en enfermedades, en trastornos, en accidentes, en adicciones, en violencia, en rebeldía, en apatía, en delincuencia, en productividad. Y cuando digo delincuencia, no me refiero nada más a los delincuentes que salen a la calle y secuestran o roban. No, los de corbatita, los de cuello blanco, que nada más están maquinando qué hacer cuando tienen poder para robar y defraudar. Pero jugar una imagen de yo soy inmaculado, yo soy limpio, yo soy impresionante. Y todo es producto de sus vacíos, porque su personalidad no está llena. Por eso hablábamos en la lámina pasada, una baja autoestima, ¿sí? Tanto en la parte del merecimiento como en la parte de la capacidad. En fin, entonces cabe la pregunta, dice, ¿qué hace que una persona se disponga en reconocer la necesidad de un cambio? ¿Sí? ¿En qué momento surge esa necesidad de reconocer que necesitamos hacer un cambio? Bueno, son varias sensaciones. Si hablamos que el estado presente, donde estamos experimentando un gran vacío y que ya llevamos un tiempo ante una situación cómoda, pero más que todo conformista, tarde o temprano nuestra naturaleza nos invita a decir muévete. Y esto es lo que genera un estado de crisis, cuando hay una incongruencia entre nuestra parte racional y nuestra parte emocional, ¿sí? Hay un estado de crisis, y ese estado de crisis se puede reflejar cuando ya tenemos permanentemente un estado de frustración, de insatisfacción, de inconformidad, de impotencia, porque pareciera que no podemos hacer nada, de desesperación, ¿sí? Depresión, nos sentimos presionados, nos sentimos abrumados, ¿sí? Nos sentimos amenazados muchas veces, ¿sí? Un ejecutivo que no responde, no sabe cómo mejorar, cómo manejar, cómo gestionar sus equipos de trabajo, cómo lograr en las ventas que está comprometido y todo, se siente amenazado porque sabe que puede perder su trabajo. Está en zozobra, ¿sí? A veces nos sentimos aprisionados dentro de una organización o dentro de una familia, ¿sí? Al final de cuentas nos sentimos hartos. Llega el momento que ya nos sentimos hartos, que ya queremos votar todo, ¿sí? Y ese es el estado de crisis. Entonces, de repente tenemos la sensación de decir, ya, yo quiero otra vida. Nada más que nos encontramos con la duda de decir que no sabemos qué vida quieres tener, ¿sí? Entonces, es más fácil empezar a descubrir lo que no quiero. Esa es la primera evidencia. Esto no quiero. Pero el problema es que no sé que sí quiero. Entonces, si estamos hablando, vamos a ver cómo es el eje de la motivación. La zona de conformidad, ahí estamos. Ahí estamos todos. Y ya tenemos la necesidad de movernos. Pero hay dos formas de moverse. Una,
voy a atender del lado derecho, es huir de una situación conocida. Entonces, quiero decir, no estoy conforme de esta situación, no estoy conforme como estoy desempeñando, no estoy conforme en donde yo estoy viviendo, no estoy conforme con mi profesión, lo que fuera. Y entonces, yo quiero hacer un cambio. ¿Qué cambio? ¿Hacia dónde? Y entonces lo que va a suceder es que voy a empezar a hacer cambios, pero sin tener algo definido. Por lo tanto, más que un sueño, un anhelo, y el anhelo es simplemente quiero otra vida, quiero una mejor dinámica de trabajo, quiero estar menos presionado, etcétera. Y entonces, ok, es válido, pero mientras no tenga claro cómo lo quiero obtener, entonces yo empiezo a hacer cambios y voy con la expectativa, ¿sí? Aquí se maneja una expectativa, ¿sí? En el sentido de que la expectativa va a ser, ¿sí?, pensar que a donde yo vaya, o a donde yo llegue, o a lo que haga, por lo menos que sea mejor que donde estoy. Pero es una expectativa, nadie me garantiza eso. Por eso se convierte eso en un anhelo, ¿sí? Anhelo que la nueva condición que yo genere esté mejor que como la que yo tenía. Por lo tanto, vivo un proceso de incertidumbre, de inseguridad, de alto riesgo, obviamente de alto riesgo de equivocarme o alto riesgo de no lograr lo que yo quiero, temor y reserva, y por tanto tengo una postura muy pasiva porque voy a la deriva, voy en función a las circunstancias. Y esto es muy común en la gente. Yo he hecho muchas pruebas de decirles, a ver, señores, díganme qué no quieren en la vida. Para ellos es muy fácil anotar qué no quiero en la vida. Esto, no quiero secuestros, no quiero enfermedades, no quiero divorcios, no quiero infidelidades, no quiero enfermedades, no quiero accidentes, así, una infinidad de cosas. No quiero vivir estresado, no quiero perder a mis seres queridos, una infinidad de cosas. Y cuando les digo, bueno, ahora sí anótenme la lista de lo que sí quieren, la gente se queda con cara de what, como que no tiene bien claro qué es lo que quiere. Entonces, ahora me voy a ir hacia el lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué diferencia hay cuando una persona que está en la zona de conformidad, ¿sí?, quiere algo, pero ese sueño lo convierte en una meta, ¿sí? Y entonces fíjense cómo cambian los percepciones. En la primera era huir de una situación conocida. Y en esta no estamos huyendo, estamos aspirando a una nueva situación. Es decir, yo empiezo a definir qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Yo empiezo a definir. Y a pesar de que no tengo la seguridad, canalizo toda mi energía hacia aquello como lo quiero o lo que quiero lograr. Por eso empezamos a tener dirección. Y esa meta, cuando yo aterrizo eso que yo aspiro en una meta concreta, clara, precisa, que además sea medible, entonces yo experimento claridad, seguridad, riesgo medido, porque nadie me garantiza que porque fijo una meta ya tengo la certeza de que lo voy a lograr. No, hay un riesgo, pero es un riesgo medido. Quiere decir que ante la incertidumbre y ante los obstáculos yo puedo hacer algo al respecto. Determinación, indiscutiblemente. Y por último, me vuelvo proactivo. La diferencia al pasivo es que el pasivo dice, pues a ver qué sale, espero a que las cosas salgan. Y el proactivo es que yo hago que las cosas salgan. No sé qué es lo que tengo que hacer, pero lo que tenga que hacer lo voy a hacer para conseguir lo que yo quiero. Y eso se vuelve una persona proactiva. Basado en eso, entonces entendamos qué es el cambio, porque salir del área de conformidad y pasar a hacer cosas diferentes, esto va a implicar que estamos generando un cambio. El cambio, podemos decir que es un hecho natural e irreversible que modifica un estado, condición o situación. Entonces, es un hecho que puede ser provocado o no necesariamente provocado, pero por eso es natural. Pero lo que sí es que es irreversible, es decir, hecho un cambio, ya no hay marcha atrás. Y es por eso que ese cambio modifica un estado, una condición o una situación. Ahora que sufrimos este terremoto, imagínense cuántas personas
ya experimentaron un cambio, que a raíz de esta experiencia ya no son las mismas, ya no van a ver las cosas igual, ya no van a ver la vida de la misma manera. Entonces, eso es irreversible. Y podemos decir que el cambio también es la transformación de características. Esas personas sufrieron un cambio a raíz de un cambio natural producto de un terremoto. El hecho de que tú veas que tu departamento se cayó, o que tus oficinas se cayeron, o que de alguna manera un ser querido perdió la vida quedándose en los escombros, todo eso transforma la psique de una persona. ¿Sí? Podemos decir que es una alteración de dimensiones o aspectos más o menos significativos que influye en el funcionamiento de las instituciones y de las personas. También podemos decir que los cambios también influyen en las organizaciones. ¿Sí? Nada más que en las organizaciones sí hay posibilidades de hacer ajustes. ¿Sí? Bueno, en las personas también, pero en las organizaciones puede ser que yo regrese al estado anterior, pero en las personas no. Esto es irreversible. Y este es el modelo del cambio de Kurt Lewin, que quiere decir que dice que ante el cambio, ¿sí? hay una gráfica de descongelamiento, hay un movimiento de descongelamiento porque estamos muy habituados a una deconformidad, habituados en cuanto a que tenemos un patrón de conducta, un patrón de pensamiento, un patrón emocional, estamos acostumbrados a manejar de una manera, estamos acostumbrados a conducirnos de una forma o de otra, estamos acostumbrados a hablar de una manera o de otra, estamos acostumbrados a comer de una forma o de otra, estamos acostumbrados a relacionarnos de una manera o de otra. Entonces, estamos muy congelados ya por condicionamientos establecidos. Entonces, necesitamos para un cambio descongelarnos, hacer un movimiento diferente, pero ese movimiento nos va a llevar a otra circunstancia en la que nos podemos congelar de nuevo, porque por la misma rutina. Entonces, ante este proceso de descongelamiento, movimiento, cambio y recongelamiento, lo que nos dice es que pasamos de un estado actual, que venimos acostumbrados a actuar de una manera, y de repente esa situación se terminó, se concluyó, ¿sí? Y entonces entramos en un estado de crisis. En un estado de crisis porque la pérdida de lo que ya teníamos, estamos entrando a una situación de incertidumbre porque ya no sabemos cómo manejarnos ante las nuevas condiciones, y eso nos hace reaccionar, eso nos hace rechazar la situación e inclusive negarla como un mecanismo de defensa, un mecanismo de sobrevivencia, pero al final de cuentas la circunstancia ya cambió. Y cambió de una forma, vamos a decir, esperada o inesperada. Pero lo que quiero decirte es que muchas veces las circunstancias no te esperan ni te piden permiso, cambian. Entonces, al cambiar, lo que va sucediendo es que tienes que pasar por un periodo de adaptación, y ahí es cuando, mientras no lo aceptes el cambio y no aceptes la pérdida y las consecuencias, tú entras en una crisis. Por eso nos vamos hacia abajo. Y luego ya el punto de inflexión en donde empiezas a ir hacia arriba es cuando ya empiezas a reconocer y aceptar, primero a resignarte de que esa situación se dio con todo lo que implicó, y empiezas a cambiar tu actitud de decir, bueno, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Y entonces empiezas a subir, ¿sí? Hasta que llega el momento en que aceptas las nuevas condiciones y entonces entras al estado deseado. Entonces, pasar de un estado actual a un estado deseado, el cambio provoca una crisis. Entonces, resistencias para actuar, porque precisamente nos resistimos ante lo novedoso. Todo cambio espontáneo o planeado implica la presencia de un proceso de resistencia de manera natural. Gracias a la personalidad, a los hábitos, ¿sí? Los hábitos son una resistencia, el miedo a lo desconocido es otra resistencia, la preferencia por la estabilidad es otra resistencia. Hay muchas personas que por su personalidad tienden a ser muy metódicas. Entonces, basta con que estés en un ambiente donde no hay una metodología, tú te desquicies directamente al terapeuta. ¿Por qué?
porque te desquebrajan, te mueven hasta los chakras. No puedes lidiar en un ambiente altamente cambiante cuando tú estás acostumbrado a que paso número 1, paso número 2, paso número 3, seas metódico. Entonces, como eso es un condicionamiento, tú necesitas crecer y a veces necesitamos ser confrontados ante un ambiente cambiante. Entonces, una resistencia va a ser precisamente la preferencia a la estabilidad. Es todo lo contrario a un ambiente cambiante. Creencias limitantes. Todos tenemos un sistema de creencias limitantes, algunos más fuertes, otros menos fuertes, pero siempre están esas creencias obstruyendo, ¿sí?, la disposición de seguir avanzando. Otras resistencias son ganancias secundarias. Lo que yo les decía, hay mucha gente que juega el papel de víctima, pero es porque la víctimes les genera ganancias secundarias, es decir, ganancias de afecto, de reconocimiento, de aceptación, de compañía, de estatus, qué sé yo, ¿sí? Y otra es protección de privilegios. Tú ya has tenido ciertas conquistas o ciertos privilegios, no los quieres perder. Entonces, el cambio hace que tal vez tengas que perder privilegios y tú te estás resistiendo, tratando de defender esos privilegios que dejan de existir. Esto sucede mucho en las organizaciones cuando hay cambios de jefe o cambios de dirección, etcétera, que hace que lo que ya estaba establecido se pierda. Otras de las resistencias es la identificación con la situación actual, ¿sí?, que yo me identifico con la situación actual, pero deja de existirlas. O sea, ya hubo un cambio y yo me apego a un pasado que no tiene futuro. Por eso yo tengo una frase que digo, no condenes un presente por un pasado que no tiene futuro. Tú condenas un presente cuando te apegas al pasado, añorando que el pasado regrese a la situación actual. Y obviamente nunca va a suceder. Entonces estamos condenando un presente por un pasado que no tiene futuro, porque el pasado ya dejó de existir, ya es historia. Y por último, temor a tocar heridas primarias. Es decir, hay situaciones en las que nosotros no queremos ser lastimados y rehuimos a situaciones en donde pueda tocarse alguna herida profunda, ¿sí?, emocional, que no está resuelta, no está conquistada. Y para eso les refiero un libro muy interesante que se llama Las 5 heridas básicas que no nos permiten ser, ¿sí? Algo así se llama el título. Su autora es Liz Bourbeau, es una terapeuta canadiense, y ella habla de 5 heridas básicas, fundamentales, y de ahí todas las que ustedes quieran. La primera es rechazo, la segunda es abandono, la tercera es humillación, la cuarta injusticia y la quinta traición. Y todos creo que hemos vivido esas heridas, nada más que alguna de ellas es más fuerte que otras dependiendo de nuestra propia historia. Por tanto, unos somos más susceptibles al rechazo, otros somos más susceptibles a la humillación, otros al abandono. No me dejes, ¿no? Hago lo que quieras, pero no te vayas, ¿sí? Otros a la injusticia, entonces estamos reclamando, manifestándonos y todo ante la situación injusta. Y por último, somos susceptibles a la traición. Entonces queremos controlar todo. ¿A dónde vas, mi cielo? ¿Con quién estás? ¿Y a qué horas terminas? ¿Y a qué horas regresas? Y tú me hablas cuando termines y todo. Muy amorosas, pero bien controladas. Entonces, todo es ese afán de controlar. Entonces, son las heridas primarias que muchas veces nos detienen a hacer cambios. Entonces, ¿qué hace que una persona se disponga a provocar un cambio a pesar de todo lo que acabamos de ver? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Pues precisamente, ¿sí?, ese es el cuestionario. ¿Qué hace que una persona se disponga a provocar un cambio? Pues la urgente necesidad de mejorar uno o varios aspectos de su vida, ya sea vida personal, vida laboral, vida familiar, lo que fuera. Es ya la toma de conciencia de que se necesita mejorar uno o varios aspectos en su vida. Y ahí es cuando empieza uno a estar incitado a atreverse a hacer algo, ¿sí?, a iniciar algo. Aunque muchas veces, ya lo dije, no tenemos bien claro qué. Entonces es muy difícil, ¿sí?, o es muy complejo y hasta muy doloroso hacer cambios cuando no tenemos bien claro un destino. Por tanto, los primeros pasos para propiciar un posible cambio es que la gente está en una zona de comodidad,
donde tiene seguridad, que ese es su estado actual, entonces entra en una zona de incomodidad, ¿sí? Obviamente, cuando se sale de esa zona de comodidad, entra en esa zona de incertidumbre, donde obviamente, pues ya, ahí ya no sabemos hacer las cosas, ya no dominamos las cosas, estamos a expensas de cómo se vayan presentando las cosas, las cuestiones, y todas estas conductas que empezamos a hacer, todas estas acciones que empezamos a hacer, pero que además son sin dirección, entonces esto nos hace que al final de cuentas nos regresemos y claudiquemos en nuestro afán de hacer cambios y nos regresemos a nuestra zona de comodidad, ¿sí? Y lo consideramos como intentos fallidos. Y entonces cuando alguien nos dice, oye, ¿y qué pasó con lo que tú querías hacer? Que no, está muy difícil, no, esto no es para mí, no, no se dieron las circunstancias, en fin, ponemos una serie de pretextos para justificarnos del por qué no logramos nada y por qué estamos en esa zona de confort. Y bueno, ahí nos quedamos. La pregunta que cabe es que reconozca que necesita a un coach, que necesita a una persona profesional. ¿Qué tiene que suceder? Precisamente eso, aceptar sus propios límites o vulnerabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de claridad sobre lo que sí se quiere. O sea, puede ser que tengamos muy claro lo que no se quiere, pero no tenemos la claridad de lo que sí se quiere. La actitud negativa ante sí mismo, juicios, es decir, yo pienso que yo no sirvo para nada, que yo siempre me equivoco, que yo no merezco, que de alguna manera soy un fracasado, etcétera, etcétera. Son juicios. Manejar expectativas catastróficas. Cuando me dicen, ¿qué es lo que quieres en tu futuro? No, ¿cómo en el futuro? No, 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 olvídate. O sea, poner un negocio en estas circunstancias, voy a perder mi dinero, cambiarme de trabajo, no, ¿para qué? ¿Para qué me arriesgo? Con suerte me toca un jefe pésimo, me toca un jefe de lo peor, con suerte la empresa en la que me meta pueda estar en crisis, y no, mejor me quedo donde estoy. Creencias limitantes inconscientes. Claro, el famoso yo no puedo, está difícil, este, esto es para otros, las circunstancias no lo permiten, etcétera. Creencias, ¿sí? Su propia impotencia, ¿sí? Es decir, el yo no saber qué hacer, ¿sí? La experiencia previa de haber fracasado. Ya lo intenté. Y es más, lo intenté, ya van como 2 o 3 veces y eso no funciona. Entonces ya me di cuenta que por ahí no es. Entonces, esa experiencia previa, fracaso, hace que yo me justifique del por qué no atreverme a hacer cambios. La imperiosa necesidad de equilibrio en la vida. Por eso no me arriesgo. Porque dijo, mira, aquí estoy limitado, aquí pues no tengo opción de crecer, aquí pues las cosas no son tan agradables, pero ¿qué quieres? Por lo menos estoy estable. Y entonces eso hace que justifique, aunado a una expectativa catastrófica, entonces cada vez un sistema de creencias refuerza otro sistema de creencias para yo poderme quedar estancado. Y por último, la urgencia de mejorar su situación actual. Entonces, todo eso es lo que de alguna manera son cosas que puedan reconocer, perdón, son temas que pueden en un momento ser fuente de reconocer que necesito hacer un cambio, ¿sí? Y que de alguna manera necesito alguien que me ayude porque yo solo no puedo, ¿sí? Decir, ok, quiero saber qué sí quiero saber qué puedo hacer, qué puedo conseguir. Quiero quitarme estos juicios del por qué creo que no puedo. Quiero saber si tengo manera de ver un futuro más positivo, ¿sí? Romper mis creencias limitantes, de alguna manera quitarme esa sensación de fracasado, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que digo, necesito que alguien me ayude. Y ahí es en donde empezamos a mover ese círculo vicioso. Voy a explicar primero el círculo vicioso en lo que está de color rojo. Tengo una insatisfacción, me empieza a surgir una sensación de frustración, pero a su vez miedo al cambio. Y entonces ese miedo me lleva a ajustarme hacia lo establecido, ¿sí? Entonces, al ajustarme ante lo establecido,
vuelvo otra vez a la rutina de hacer lo mismo, de lo mismo, de estar en el mismo lugar, de estar en las mismas condiciones, etcétera. Pero esa insatisfacción, como ya lo dijo antes, va creciendo y va empezando a forjar ese vacío. Ese vacío de decir, no estoy a gusto, no estoy a gusto, no estoy a gusto, estoy frustrado, estoy molesto. Ahí es en donde podemos ver a mucha gente con la actitud nefasta, actitud, eh, actitud crítica, ¿sí? Actitud que de alguna manera negativa, pues, que se la pasa quejándose, pero no hace nada al respecto, ¿sí? Porque en el fondo hay un tremendo miedo de atreverse a hacer algo diferente. Y pues nada más su conformidad es, pues aquí estoy, pues ¿qué quieres? Así me tocó vivir, así me tocó estar, pues aquí es en donde me dieron oportunidad de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega un momento en que dices, ya, necesito un cambio. Y entonces empieza la necesidad de un cambio, pero esto lleva a dos cosas. La necesidad de un cambio va a implicar un reto, ¿sí? Un reto. Bendito sea Dios, porque el reto, como esa necesidad de cambio, es un reflejo de que estamos vivos, ¿sí? De que no estás muerto en vida, de que estamos vivos, ¿sí? Y entonces esa sensación de estar vivo va a impactar a una necesidad de movimiento, ¿ok? Pero aquí nos podemos atrapar otra vez. Sí, ya estoy consciente que necesito moverme, pero el miedo me puede volver a atrapar. O a menos de que enfrente el miedo y entonces empiece a voltear más que a huir de la situación, aspirar a algo. Y dice, deseo de hacer algo diferente. Voy a empezar a aspirar a algo. Y ahí es el momento heroico del coaching. Ese es el momento heroico cuando surge el coraje producto de ese enojo por tanta frustración, ese coraje que nos hace atrevernos a hacer cosas diferentes, atrevernos a cambiarnos de residencia, atrevernos a cambiar de nuestro estatus social, atrevernos a estudiar algo diferente, atrevernos a hacer o a dedicarnos a algo diferente. Yo me acuerdo que cuando estudié ingeniería, yo ya estaba, le invertí tiempo y dinero a la ingeniería. Primero estudié ingeniería en comunicaciones y electrónica y cuando termino la carrera, yo me sentía muy fuerte teóricamente, pero en la práctica me sentía muy endeble. Y entonces, pues como ya era a lo que me iba a dedicar, opté por fortalecerme y buscar un programa de especialización técnica. Y encuentro un programa de especialización técnica en telecomunicaciones y visionando las telecomunicaciones dije, esto es lo que yo necesito. Y hice mi solicitud y 2 o 3 meses después fui aprobado por el gobierno japonés a irme a estudiar a una empresa, ¿sí? Japonesa, allá en Japón, para trabajar aspectos técnicos dentro de lo que es las telecomunicaciones. Y estuve un año en Japón trabajando en una empresa que se llama NEC, Nippon Electric Company. Ok, bueno, pues ya regresé después de un año de estudios y todo regreso y bueno, a empezar a trabajar. Y como yo había conseguido una beca, pues había que conseguir un trabajo que me permitiera poder pagar la beca. Y me encuentro con que si yo trabajaba en un centro de investigación o en una universidad como académico, nada más simplemente trabajando en esa institución por el mismo tiempo en el que yo estuve en Japón, o sea, entonces con eso liquidábamos la deuda sin necesidad de yo desembolsar mi dinero. Entonces, buscándole, doy con el Centro de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones, que pertenecía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Dirección de Telecomunicaciones. Entonces, me aceptan y entonces empiezo a trabajar la ingeniería desde el enfoque de la investigación y es ahí donde yo saco mi tema de tesis. Pero en ese tiempo, y me titulo, pero en esos 2 años me di cuenta que había una voz interna que me decía, no, la ingeniería no es para mí, no es esto lo que yo buscaba, no es esto lo que me llena. Y ya le había invertido años, ¿eh? 5 años de carrera, ¿sí? 1 año de especialización y 2 años de trabajo. Entonces, casi 8 años. Y dije, no, a mí me llamaba mucho la atención la administración de empresas. Entonces, en esa búsqueda, fíjense bien, ahí estoy en esa insatisfacción
sensación de frustración, aunque tengo logros profesionales, en el fondo hay una frustración porque yo no me siento a gusto, pero me ajusté a lo establecido. Dije, bueno, pues aquí me titulo, bueno, aquí gano dinero, aquí me dieron trabajo. Entonces empecé a justificarme, ¿sí? Para poder, vamos a decir, darle explicación a todo mundo, engañándome a mí, pero dándole explicación a medio mundo que yo estaba bien. Pero en el fondo había insatisfacción, había una sensación de frustración y había miedo, porque dije, hijo, ¿qué voy a hacer? Ya le he dedicado mucho tiempo a la ingeniería y ahora le voy a salir a mi papá con que ahora quiero administración de empresas. No, no puede ser posible. Y ahí así estuve. Hasta que llegó el momento en que dije, pero para que ya llegara el momento, ya estaba casado y ya estaba titulado, ya había cumplido con la expectativa de mis padres. Y entonces eso me dio la pauta de decir, bueno, yo ya cumplí, papá, ahí está el título, tú querías que yo fuera ingeniero, aquí está, ahora yo voy por mi rumbo. Y ahí es en donde empiezo a reconocer la necesidad de hacer un cambio. Quiero estudiar administración de empresas, todavía no sabía cómo hacerle, ya surgió el reto, y ahí es cuando yo me di cuenta que estaba vivo, ¿sí? Y tenía una necesidad de hacer un movimiento. Y ahí es en donde empieza el momento heroico del coaching. Y digamos que es el instante en el que el coachee toma la decisión de moverse de un lugar, de atreverse a hacer algo diferente, de osar retarse ante lo establecido, de romper con sus ataduras. Y muchas ataduras son todas las expectativas sociales que hay alrededor de ti. Afrontar consecuencias producto del cambio. Yo iba a dejar de trabajar en el ambiente técnico e iba a entrar a un mundo desconocido que era el mundo de los negocios. No sé qué iba a pasar. Y yo ya casado e inclusive ya venía un hijo de por medio, que es Alejandro, mi hijo mayor. Desafiarse a sí mismo a un nuevo destino, apostar por él, o sea, apostar por mí mismo en aras de alcanzar su bienestar o mi bienestar. Entonces, a veces tenemos que aprender a apostar a uno mismo. Yo aposté aún no sabiendo qué ir, como son los juegos de azar, ¿no? Tú apuestas a ver si sale y cae la pelotita en el número, en la ficha que tú mandas, o apuestas de acuerdo a tus cartas, todo eso. Yo así me atreví. Y entonces afortunadamente doy con que el TEC de Monterrey tenía un programa que se llama una maestría en administración de empresas, y ahí acudí y hablé con el director de la maestría, un tipazo, Carlos Nava, que ya perdí contacto con él, pero es un tipazo. Y Carlos Nava me dijo, sí, dice, tú puedes estudiar la maestría en administración de empresas. Le digo, oye, pero yo soy ingeniero. Me dice, ¿y eso qué tiene? Es que yo no sé nada de administración. Y yo estudié ingeniería y nada más sé de ingeniería y además electrónica, ni nada que ver con procesos, nada que ver con otras carreras que pudieran asociarse a algo de la administración. Dice, no, no importa, tú puedes. Es más, aquí hay muchos ingenieros químicos, ingenieros mecánicos y todo. Y gracias a eso, ahí está el profesional que me dio la confianza que en algún momento yo no tenía. Y entonces ahí doy ese cambio y gracias a él, ¿sí? Gracias a ese apoyo profesional, yo estudié la maestría en administración de empresas, ¿sí? Quiero decir, en ese entonces no había el aspecto del coaching, pero fue una persona que en ese sentido me coachó así en breve y me dio la confianza que yo necesitaba para atreverme a hacer los estudios de administración de empresas. Y entonces, vamos a ver lo que es esto, ¿no? El apoyo profesional, ¿sí? Es el coaching donde comienza. Y todo coaching requiere un apoyo, un respaldo, ¿sí? Un compromiso, que alguien se comprometa con nosotros, ¿sí? Y una responsabilidad. Pero en términos generales, en un proceso de coaching, el compromiso es mutuo, ¿sí? Y la responsabilidad también es mutua. Entonces, el coach se convierte en un facilitador y un empoderador, y el coach se vuelve dueño del proceso, de su propio proceso. ¿Sí? En este caso, fueron los maestros los que me ayudaron a mí, pero él fungió como en inglés le llaman dean, como un consejero, etcétera, que fue el que me iba empoderando poco a poco, y yo iba como ir descubriendo más competencias en mí al ir pasando materia por materia, cuatrimestre por cuatrimestre. Yo tenía evidencias y entonces yo empecé a empoderarme. Y llegó un momento en donde antes de terminar la maestría, que yo sabía
intuía que iba a haber un cambio en mi carrera profesional a trabajar en un banco, en el área de finanzas. Imagínense, de pasar de la electrónica a las finanzas, fue otro cambio impresionante. El primer día yo estaba apanicado, porque yo dije, ¿qué estoy haciendo? Pero cuando me doy cuenta que compañeros míos que eran ejecutivos de cuenta, eran ingeniero mecánico, había un médico, ¿sí? Había un ingeniero químico, un ingeniero industrial. Entonces yo vi que había ingenieros y hasta un médico y todo, dije, no, entonces ya como que no soy el único bicho raro aquí. Y eso fue lo que me dio la pauta. Entonces, ¿qué le ayuda a una persona a dar el paso a iniciar la travesía? La necesidad de estar acompañado, de tener a alguien que inyecte confianza, de tener a alguien al lado con quien hablar y poder compartir inquietudes, percepciones, emociones contenidas como dificultades que se presentan en el proceso de transitar y sentir esa mano que acompaña, sostiene, clarifica, motiva, empodera en esos momentos de duda, asombro, descubrimiento, temor, avance y logro. Esto es lo que ayuda mucho. Y entonces pudiéramos decir que el campo de fuerzas que se presentan muchas veces ante el cambio es que hay fuerzas restrictivas, son los obstáculos, son las adversidades que se oponen muy comúnmente hacia el movimiento natural a lo que queremos lograr. Pero no nos damos cuenta que a la vez también tenemos fuerzas impulsoras, recursos que sí ayudan al cambio y que muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, las fuerzas impulsoras que surgen de la persona son mucho más fuertes que las restrictivas. Pero esas no saldrían si no tuviéramos resistencias que se nos opusieran. Entonces, es lo que nosotros queremos hacer es que precisamente esas fuerzas impulsoras muevan y venzan a las fuerzas restrictivas en el afán de lograr nuestra meta. Entonces, hay que desarrollar una estrategia de aprendizaje y de cambio. Entonces, volvemos otra vez a nuestro esquema en donde está la zona de comodidad y seguridad. ¿Qué hace el coachee? Reconocer su estado actual, y un coach lo que ayuda es a definir un estado deseado. Obviamente, al empezar a esbozar el estado deseado con el coachee, ya sabemos que va a transitar el coachee por una zona de transformación. Y entonces, ¿por qué es una zona de transformación? Porque va a transitar por una zona de incertidumbre, en la cual, en esa zona de incertidumbre, van a surgir situaciones y va a surgir cambios. Ajá. Y bueno, en los primeros intentos, esto es lo que va a suceder. Pasar del estado actual al estado deseado es un proceso de transición, ¿sí? Es un proceso de transición en el que van a empezarse a dar esas acciones diferentes, esas tareas diferentes, nos vamos a atrever precisamente a hacer cosas distintas, ¿sí? Y eso nos va a llevar a esa zona de incomodidad, claro, porque estamos en una zona donde no sabemos cómo actuar y nos estamos encontrando con cosas novedosas. Pero gracias a eso, esa zona de incomodidad es una zona de aprendizajes. No importa si lo que hace el coachee o no hace, sí, perdón, lo que hace le dé avances o no le dé avances. En ambos casos hay aprendizajes y hay aprendizajes tanto en la persona como en lo que hace. Y después, si seguimos en eso, ¿sí? Vamos a seguir haciendo acciones consistentes, vamos a entrar a otra zona. Y entonces es la zona de crecimiento. Y se dice crecimiento porque ahí vamos a tener el autodescubrimientos. Empezamos a darnos cuenta que tenemos recursos, que tenemos capacidades, que tenemos competencias, ¿sí? Que perfectamente bien nos ayudan a avanzar, nos ayudan a avanzar, ¿sí? Y ese avance es lo que nos hace que tengamos acciones consistentes y eso es lo que generamos cambios sustentables, hasta que lleguemos a esa zona de transformación donde logramos la meta, pero generamos cambios de hábitos de pensamiento, cambios de hábitos de conductas, de comportamientos, de hábitos emocionales, o sea, todos esos patrones, hábitos que ya nos tienen muy conformados, los empezamos a transformar. Y eso es lo que nos hace que nos empoderemos y entonces creamos cada vez más en nosotros mismos, ¿sí? Y al final de cuentas, pues el proceso de coaching es eso, acompañar a la persona de un estado actual a un estado deseado, pero de una forma más real, en donde hay avances y retrocesos, pero siempre, siempre, siempre
avanzando en el logro de la meta. Y yo les puedo decir que el coachee que estaba en el estado actual, al lograr su meta y llegar a ese estado deseado, esa persona es totalmente diferente. Ya hubo transformaciones internas en su psique que le permite ser otra persona. Por lo tanto, entender que lo que escucho, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Pero lo que hago, lo entiendo. Y eso lo dijo Confucio. Por eso los coaches, ¿sí?, generalmente instamos a la gente a que haga precisamente cosas diferentes, acciones diferentes que generen esas acciones consistentes, cambios sustentables en la persona. ¿Ok? Por tanto, ahí es el momento heroico del coaching. Cuando con ese apoyo del coaching, esas acciones, esos ensayos, empiezan a llevar a la persona a un cambio de conductas, ¿sí?, cambio de comportamientos, y ese cambio de comportamientos van a estar sustentados porque vamos a estar confrontando las creencias limitantes que muchos de nosotros tenemos, y ahí es en donde vamos a empezar a generar una nueva estructura psicológica, que son un nuevo sistema de creencias, en donde la persona se va a empezar a sentir más empoderada, y esto va a ayudar a descubrir que podemos generar nuevos cambios, nuevos hábitos. Y eso es la transformación. Entonces, ahí está el proceso de transformación de una persona, pero ¿en qué momento es el acto heroico del coaching? Cuando da el primer paso, ¿sí?, para hacer un cambio en su manera de trabajar, o en su forma de vivir, o en su forma de relacionarse, o simplemente en el desarrollo de una competencia, cualquiera que ésta sea. Y pues con esto quiero terminar diciéndoles que nosotros como coaches tenemos que apoyar fuertemente a que el coachee se atreva primero a hacer cosas diferentes, pero en el fondo, se está atreviendo a hacer algo por él mismo, ¿sí? Se está atreviendo a buscar una nueva versión de sí mismo, ¿sí?, siguiendo un destino, ¿sí?, a través de hacerse cargo de su propia vida, mismo en cuanto a sus propios intereses, en cuanto a definir qué es lo que quiere y determinarse en conseguir lo que quiere. Y quiero terminar con un pensamiento que me encanta, de la Madre Teresa de Calcuta, que dice así: las personas son irracionales y egoístas. Ámalas de todos modos. Si haces el bien, habrá gente que te acusará de tener obscuros motivos egoístas. No te preocupes. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, tú sigue luchando de todos modos. El bien que hagas hoy tal vez será olvidado mañana. No importa. Haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé sincero y franco de todos modos. Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche. Ya lo vimos en remotos, ¿no? ¿Cuántos años tardas en pagar una hipoteca de una casa de todos tus muebles y con todas tus pertenencias? Y dice así: lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche. Construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte o lastimarte si le ayudas. No importa, ayúdale de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello. Da al mundo lo mejor que tienes, de todos modos, pues Dios conoce nuestras debilidades y así nos ama de todos modos. Muchas gracias a todos ustedes. Y Sarita, te paso el micrófono por si hay alguna inquietud o alguna duda en relación al tema. Muchas gracias, Carlos. Sí, nos están preguntando si nos podrías compartir tu presentación. ¿Perdón? Nos están preguntando si nos podrías compartir tu presentación. Mira, no te sabría decir, evidentemente es una conferencia que está también registrada por el lado de Impel. Todas las conferencias las registramos. Entonces, déjame permiso o autorización y con mucho gusto. Yo no tengo ningún empacho para eso, pero necesito pedir autorización, o si no, en algún caso,
alguna lámina la puedo compartir, no creo que haya ningún problema, pero no sé si toda la presentación. Ok, ok, gracias. Pero si alguno dice qué lámina le gustaría, encantado nos la referencia, ¿sí? Ok, perfecto, muchas gracias. De todos modos, les comentamos que que esta conferencia queda grabada en Facebook Live para que las puedan volver a ver y ahí puedan checar también la presentación. ¿Tenemos alguna pregunta para el Master Coach Carlos Alonso? Se vale preguntar, ¿eh? Nos dice Bruno, gracias, Lili, excelente, mil gracias. Mar nos dice, bravo, me encantó la charla. Laura dice, así es, dar lo mejor que tenemos. Ángel dice, excelente presentación y charla, felicidades y muchas gracias. Creo que no tenemos preguntas. Ok. Sí, creo que no. Carlos, sí tengo una. Estimado Carlos, ¿cuál es la mejor alternativa para llevar al cambio? Las alternativas para llevar al cambio. Sí, A ver, ¿cuál es la mejor alternativa para llevar al cambio? perdón, me lo volví a repetir porque hubo ruido en la línea y no entendí una palabra. Ok, dice, ¿cuál es la mejor alternativa para llevar al cambio? A ver, pero esto está muy abierta esa pregunta. No sé si desde el punto de vista del coach o desde el punto de vista del coachee. ¿Pudiera aclararlo? ¿Hay manera de levantar la manita y que pueda participar algún oyente? Eh, Dice, es decir, un cambio rápido y un cambio constante, desde el punto de vista del coachee. Bueno, déjenme decirles, para hacer cambios hay diferentes opciones. Si yo quiero hacer un cambio rápido, pues posiblemente o me urge hacer un cambio rápido como coachee, como cliente. Y por ejemplo, yo soy un ejecutivo y voy a ocupar una posición nueva y necesito dominar el puesto y necesito, vamos a decir, tener conocimiento del puesto y de las funciones e inclusive hacia dónde dirigir mis competencias. Pero si necesito una respuesta rápida, no tengo tanto tiempo que esperar o desarrollarme. Entonces, no, el camino no es el coaching, el camino es el mentoring. Necesito conseguirme un mentor que me enseñe, que de alguna manera, que me enseñe qué tengo que hacer, cómo tengo que manejarme, cuáles son los aspectos claves del puesto, etcétera. Entonces, en ese sentido, puedo hacer cambios muy rápidos, pero estoy siguiéndome a través de los consejos de un mentor. Ahora, si yo tengo tiempo y quiero hacer cambios sustentables y significativos, entonces, que puede ser en mi vida laboral o en mi vida personal, entonces el coaching puede ser una alternativa si de alguna manera no sé cómo hacerlo y necesito que alguien me ayude, me facilite, me acompañe a llevar a cabo esos cambios en aras de conseguir aquello que yo estoy buscando o queriendo. En otros casos, también si yo necesito tener un conocimiento rápido de cómo actuar ante una determinada situación, puede ser la capacitación. Eso es otro tipo de intervención. Entonces tomo un curso o tomo vamos a decir, unos temas, adquiero el conocimiento y con eso yo puedo empezar a atreverme a aplicarlo. Pero la diferencia del coaching es que el coaching va más enfocado hacia los cambios personales. A pesar de que puedo yo aspirar a una meta externa, en realidad lo que va a suceder es que esa meta se convierte en un pretexto porque en aras de conseguir esa meta yo voy a experimentar cambios. Y en algunos casos los cambios sí ya tienen que ir más dirigidos hacia
hacia mi persona. Ejemplo de esto es el coaching ejecutivo, donde me pueden decir, oye Carlos, fíjate que este ejecutivo necesita desarrollar su pensamiento estratégico. Ah, caray. Entonces ya estamos enfocándonos en trabajar una competencia concreta que va a ser necesaria, ya sea para el puesto al que aspira o con suerte, es necesaria para el puesto que ya tiene. Entonces, eso es una meta muy concreta que tiene que ver con vamos a decir, la naturaleza del cliente. Como puede ser que un coach o un cliente me diga, oye Carlos, yo necesito que me ayudes porque quiero lograr esta posición o quiero lograr abrir un negocio, entonces, o independizarme. Entonces, en ese sentido, estamos hablando ya de una meta más exterior, abrir un negocio, independizarse, etcétera. En términos generales, hay diversas alternativas para generar cambios. Sin embargo, creo que el coaching es la opción más efectiva para generar cambios en el individuo de una manera muy bien dirigida y muy bien diseñada. Gracias, Carlos. Nos preguntan, ¿cuál es la página donde están grabadas las conferencias por el momento es el Facebook de la Asociación Mexicana de Coaching y la próxima semana estarán grabadas en YouTube. Bruno Estrada nos pregunta, ¿cómo el coach logra que el coachee encuentre su momento heroico? Bueno, en términos generales, me voy a regresar a la página para que vean que en términos generales, perdón, voy a regresar. En términos generales, el momento heroico, ¿sí? Va a ser gracias a esa comunión entre el coach y el coachee, en el que gracias a que el coach abre una conversación con el coachee, construye un espacio de confianza, ¿sí? Va construyendo un espacio de confianza, un espacio de seguridad para la persona en la que él no se sienta ni juzgado, no se sienta criticado, no se sienta rechazado, no se sienta menospreciado ante su propia confesión. Y digo, fíjense bien, ante su propia confesión es reconocer precisamente la necesidad que estábamos hablando hace rato en esta lámina, la necesidad de provocar un cambio. Esta necesidad de salirse de esa zona de conformidad y reconocer que yo tengo la necesidad de hacer un cambio, pero no sé hacia dónde. Necesito hacer una mejora en mi desempeño laboral, pero no sé qué tengo qué tengo que mejorar. O me doy cuenta que tengo que mejorar muchas cosas, pero no sé por dónde empezar. O que tengo la necesidad de hacer un cambio en mi vida y no sé qué hacer. O me da miedo lo que pueda surgir. Entonces, esto que estoy diciendo, ¿en qué momento entra ese instante heroico del coaching? Cuando acepta hacer cosas diferentes, ensayar ante algo que todavía no tiene claro, ¿sí? Pero que se tiene que atrever. Y el simplemente hecho de pensar no lo que no quiero, sino pensar lo que tal vez sí quiera, aunque todavía yo no esté muy convencido o muy claro, pero ya desde el momento en que yo me presto con otra persona a pensar en aquello que quiero lograr, en ese momento ya se está dando esa profunda transformación en la persona. Y eso es mucho el trabajo del coach, que empieza a crear un ambiente de confianza para que esa persona se atreva a abrirse, primero con un desconocido y dos, a abrirse a una nueva experiencia que en su vida la ha vivido, que es salirse de su área de conformidad. Gracias, ¿Qué otra Carlos. pregunta, Sarita? ¿Qué
Creo que son todas. El público te agradece, dice Bruno Estrada, gracias. Jorge dice muchas gracias, Carlos. Eh, bueno, creo que hasta aquí terminamos la Semana Mexicana de Coaching con esta conferencia del momento heroico del coachee. Muchas gracias, Carlos Alonso. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta semana de conferencias. Recuerden que la Asociación Mexicana de Coaching se dedica a hacer este tipo de conferencias para unir a los coaches de todas las escuelas, tanto de México como de América Latina. Muchísimas gracias a todos. Y si ustedes quieren ser miembros de la Asociación Mexicana de Coaching, pueden entrar a la página www.amco.org.mx y ahí pueden llenar sus datos para poder ser parte de la Asociación Mexicana de Coaching. Muchas gracias, Carlos. De mi parte, Sara, quiero agradecerles a todos ustedes de la asociación la invitación que muy amablemente me hicieron para participar en este evento y darme la deferencia de cerrar la semana de coaching en México yo, y a su vez agradecerles a todo el auditorio que esté conectado en este momento de su interés de destinar estas 2 horas en este horario para poder escuchar este tema que para mí es trascendental porque a partir de este primer paso es como se puede llegar a alturas insospechadas y el papel tan importante que hace un coach para darle esa confianza al coach y para que se atreva a ir mucho más allá de lo que él cree. Gracias a todos ustedes y felicidades por todos estos esfuerzos que están ustedes haciendo. Gracias a todos. Les repito, estas conferencias quedarán grabadas en YouTube y por el momento se encuentran en la página de Facebook. La página de Facebook es Asociación Mexicana de Coaching. Ahí pueden ver y revivir todas estas conferencias de esta Semana Mexicana de Coaching. Hasta luego, muchísimas gracias a ustedes. Si tienen cualquier duda, pregunta, sugerencia, recuerden que el Facebook está abierto para ustedes. Nos pueden mandar mensaje directo y así nosotros les contestaremos lo más pronto posible. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias.